Muchas veces venimos acá, ¿verdad? O estamos en nuestras casas pensando, meditando qué tenemos que hacer o qué debemos dejar de hacer, porque en muchas ocasiones sentimos que estamos como vacíos, estamos como caminando en un lugar sin sentido. Muchas veces estamos cansados, muchas veces nos agobiamos por tantas tribulaciones, por tantas dificultades que se presentan y llegamos a la determinación que no podemos más, no queremos seguir, no queremos avanzar. Y no es porque no creamos en Dios, no es porque hayamos perdido nuestra fe, sino que humanamente decimos, ya no puedo más. Dios me mostró esta palabra esta mañana y se las quise compartir porque con esa palabra vamos a trabajar el día de hoy, vamos a ser ministrados porque Dios conoce nuestras necesidades, conoce lo que nosotros pensamos, conoce lo que nosotros queremos hacer. Y Él está allí al pendiente para poder ayudarnos, poder socorrernos en el momento que más lo necesitamos. Hace algún tiempo unas mujeres estaban leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, y se consiguieron con este pasaje de Malaquías 3:3. Allí habla de que se iba a refinar como el oro y la plata para sacar la escoria. Una de estas mujeres se quedó con la curiosidad de qué quería decir el Señor con esto y se fue a donde un platero para investigar cuál era el proceso que se hacía con el oro y la plata. Este hombre la invita a que vaya a compartir con él ese proceso. Ella está allí observando todo lo que el hombre hace, pero él estaba allí siempre con la mirada fija en ese fuego, siempre con la mirada fija en esa plata que estaba fundiendo. Ella le pregunta, ¿y usted debe estar allí todo el tiempo? Él le dice, sí. Sí, porque si no, se puede quemar la plata. Ella, aún más curiosa, le pregunta, ¿y cómo sabe cuándo está listo? Y él le dice, eso es muy sencillo. Cuando yo pueda ver mi imagen reflejada en esa plata. Hoy quiero que usted le diga al que tiene a su lado, o al frente, detrás, vamos al horno. La prédica de hoy se llama En el horno. Hoy Dios los quiere llevar al horno para que puedan ser refinados como la plata y el oro. Hoy les quiero hablar de valentía. Cuando declaro que va a ir al horno, usted debe de ser valiente para entrar en ese horno. ¿Están preparados? ¿Están dispuestos? Uno de los conceptos de valentía es la fortaleza mental o moral para afrontar el peligro, el miedo o la dificultad. Si tenemos valentía, vamos a poder afrontar esos peligros, ese miedo que tal vez nos surja cuando nos dicen vamos al horno. Para enfrentar esas dificultades que conlleva entrar
en el horno. Otro concepto es la capacidad de actuar con firmeza y perseguir objetivos a pesar de sentir miedo, no la ausencia del mismo. Muchas veces cuando vamos a enfrentar alguna dificultad, nos da temor, pero si tenemos la valentía, lo vamos a hacer aún sintiendo miedo, aún caminando bajo lo desconocido. Vamos a tener esa incertidumbre de qué hay más adelante. Pero nos atrevemos, nos armamos de valentía y lo hacemos. Esto implica enfrentar la incertidumbre, tomar decisiones difíciles, asumir riesgos y mantener la integridad, siendo una virtud esencial para superar obstáculos y vivir con autenticidad. Muchas veces nosotros hemos escuchado o hemos conocido personas que dicen ser valientes. ¿Por qué? Son grandotes, se pelean con todo el mundo, pegan 4 gritos y todo el mundo tiembla porque, ese hombre o esa mujer sí es valiente. He escuchado de mujeres que han peleado con hombres y ellas dicen, yo no como tamaño, yo no me quedo con nadie, y ellas se creen valientes. Sin embargo, Dios nos muestra o nos quiere mostrar el día de hoy que eso no es ser valiente. Eso no es lo que está diciendo aquí la palabra. Algunos aspectos claves de la valentía es que gestionan el miedo. Tenemos por conocimiento que el miedo nos paraliza, pero cuando nosotros tenemos valentía, vamos a poder superar esa parálisis. Vamos a poder movilizarnos. ¿Por qué? El Espíritu Santo nos ayuda a ser valientes, a ser fuertes, para poder asumir esos riesgos, para poder derribar todos esos miedos, esos temores que puedan venir cuando nos toca accionar para hacer algo. Otra cosa es la integridad y los valores. La valentía nos ayuda a defender lo justo y lo valioso. Tenemos desde nuestra crianza, ¿verdad? Nos infundan unos valores. Luego de que caminamos con Jesús, conocemos aún más valores y eso nos ayuda a mantenernos íntegros. El ser valiente no quiere decir que yo tengo problemas con las finanzas y alguien me invita a robar un banco. Entonces, uno de los conceptos que le di es que asumimos riesgos. Entonces, yo como soy valiente, yo voy a asumir ese riesgo. ¿Amén? No, eso no se trabaja así. El asumir riesgo, ciertamente, pero mantener la integridad. Si yo voy a robar, no voy a mantener la integridad. Entonces tenemos que tener muy claro lo que son los valores, la integridad para el momento de ser valiente o de accionar de forma valiente. Es una acción consciente. Esto nos ayuda a salir de nuestra zona de confort. El entender que debo ser valiente para cumplir lo que Dios ha determinado. Debo ser valiente para obedecer lo que dice la palabra. Entonces tengo que salir muchas veces de mi zona de confort y asumir la responsabilidad que tengo como hija de Dios. Y tener una conexión interna. Escuchar esa voz apacible de Dios, que es la que nos va a direccionar y nos va a guiar. Es importante que nosotros podamos tener ese tiempo de intimidad con el Señor, ese tiempo que dediquemos para que Él nos guíe, para que Él pueda darnos esa dirección, para que nos ayude a tomar esas decisiones que requieren de valentía. No podemos actuar de manera volátil, no podemos actuar por emociones, sino que primeramente buscar ese tiempo, buscar ese momento cuando
tengamos que tomar una decisión de manera valiente. Y así el Señor nos va a guiar, nos va a ayudar y nos va a mostrar lo que debemos, cómo lo debemos hacer, cuándo lo debemos hacer y todo eso. La valentía se manifiesta tanto en grandes hazañas como en pequeñas decisiones diarias. Como por ejemplo, el decir la verdad, aunque eso conlleve un riesgo. El riesgo de que te dejen de hablar, el riesgo de que te golpeen. Mucha gente por allí dice, por la verdad murió Cristo. Pero cuando en realidad debe decir la verdad, se quedan callados. Entonces, no eres tan valiente como lo muestras. Me voy a meter un poquito con los hombres aquí, pero que no se molesten. Yo siempre he dicho, pero ¿por qué cuesta tanto decir la verdad? ¿No es más fácil, díganme ustedes, que ustedes sean sinceros, que ustedes hablen con la verdad antes de estarse enrollando, embolotándose para mantener una mentira? Pasa mucho en el mundo secular, ¿verdad? No creemos por fe que aquí ya todos están transformados, que no quieren seguir una relación con X o Y persona, pero no hablan, no dicen, no son sinceros. Entonces la otra persona sigue ilusionada, sigue manteniendo esa relación creyendo que es un mutuo acuerdo, cuando en realidad ellos ya no quieren seguir. Entonces, ¿por qué hacen eso? No es más fácil decir la verdad, aunque esto te conlleve que, bueno, la persona te va a dejar de hablar o X, pero es mejor decir la verdad, es algo más sano y eso muestra la valentía de la persona. Afrontar una conversación difícil. Aisquel como hija, ¿verdad? Tiene una situación en la que no haya cómo solventar, pero tiene temor de hablar con su mamá. Ella le da vueltas y vueltas al asunto y no entiendo cómo decirle, no puedo, cómo hago para decirle. Entonces ella, en vez de decirle a su mamá, va y se lo cuenta a la vecina, a la amiga, a X o Y persona tercera. Esta persona va y se lo dice a la mamá. Entonces el problema se hace aún más grande porque la mamá va a estar molesta porque no me contaste y aparte una persona externa a nuestra casa se enteró primero que yo. Tomar decisiones incómodas. Como hemos conocido, ¿verdad? Luego que uno comienza a caminar con Jesús, nuestras antiguas amistades muchas veces se separan. Hay otros que van a querer seguir tratando con nosotros como si estuviésemos todavía viviendo en ese mismo sistema. En mi caso, las amistades que yo tenía eran personas tomadoras o son personas tomadoras, infieles, que les gusta decir malas palabras. Hoy día ellos van a querer venir a mí con la misma acción y van a pretender que yo actúe de la misma manera. Pero ya yo no voy a hacer lo mismo porque he conocido que nada de eso le agrada a Dios. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Sigo obedeciendo a Dios o me armo de valentía, ¿verdad? Y le digo a estas personas, oye, lo siento, pero ya yo no camino de esa manera, ya yo no actúo de esa manera. Muchas veces decimos, bueno, es que no quiero perder esa amistad porque lo consideramos valioso y entonces dejamos entredicho, por así decirlo, lo que realmente creemos con lo que accionamos. Iniciar nuevos proyectos o relaciones. Empezamos con los peros. Pero si me va mal, pero si no se me da el negocio, pero si se porta igual que el anterior,
pero, pensamos todo lo malo antes de iniciar un negocio. No lo hemos empezado cuando ya lo quebramos. Siempre para todo lo que nosotros vayamos a hacer, vamos a requerir de valentía. En la Biblia hay muchos personajes que nos muestran que se mantuvieron valientes, que se mantuvieron con su identidad plena en lo que habían creído. Uno de ellos son los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos se mantuvieron fieles a lo que estaban creyendo y no quisieron adorar imágenes. Por esta acción de valentía que ellos tuvieron, fueron al horno de fuego. Así como hoy yo les dije a ustedes que vamos al horno, porque ellos decidieron no obedecer al rey, sino mantenerse obedeciendo lo que Dios había estipulado en su palabra. Esther también es una valiente. Ella se presentó ante el rey sin ser llamada. En aquel tiempo era prohibido que ellas pudieran ir al encuentro con el rey si él nos la llamaba. Era un riesgo porque podían morir. Esta mujer, preocupada por la situación de su pueblo, ella se metió con Dios, ayunó, pidió dirección y luego se presentó ante el rey. Dios respaldó su valentía, respaldó esa acción de ella creer que él estaba con él en todo momento. Ruth también fue una muestra de valentía en cuanto a dejar su sitio de confort, que fue uno de los conceptos que le di primero, ¿verdad? Ella se fue de su país natal hacia otra ciudad, otro lugar desconocido, con otra cultura, por guardar lealtad a su suegra. Daniel también nos muestra valentía. Él oraba 3 veces al día. Colocan un decreto en el que no se podía orar. Pero Daniel no hizo caso a eso. Él mantuvo su obediencia primeramente a Dios. Él se mantuvo valiente, esforzado, fuerte en su fe. Estos actos nos demuestran que la valentía bíblica tiene mucho que ver con la fe, con la lealtad y con la obediencia. Para que nosotros podamos mostrar eso que realmente hemos creído, aún poniendo en riesgo nuestra seguridad. Ellos no les importó lo que podía pasar con su vida física, con tal de ganar esa vida eterna, con tal de obedecer a lo que Dios le había establecido. En la palabra nosotros vemos muchos casos donde Dios nos incentiva, nos insta a que nosotros podamos ser valientes. Isaías 41:13 dice así: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Él allí nos muestra que está con nosotros, que sabe lo que vamos a hacer y nos ofrece su ayuda para lo que nosotros vayamos a hacer. Solamente está en nosotros creerlo así y accionar en fe. Lucas 12:7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Para Dios nosotros somos súper valiosos y Él ha prometido que nos va a cuidar. Él sabe hasta el último cabello que nosotros tenemos y Él nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a acompañar en todo lo que nosotros hagamos, siempre y cuando nosotros obedezcamos lo que Él ha establecido en su palabra. Apocalipsis 2:10.
No tengas miedo de lo que estáis a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, yo te daré la corona de vida. Una vez más, el Señor mostrándonos que va a estar con nosotros, que nos va a proteger, que nos va a guardar. Y por sobre todas las cosas nos dice, no tengas miedos, sé valiente, porque yo voy a estar allí. No importa lo que tengas que pasar, no importa la situación en que estés. Si te tocó estar en el horno el día de hoy, confía en que Dios está allí al pendiente para sacarte en el momento que estés listo. ¿Cuántos han hecho torta o pasticho? Eso requiere, ¿verdad?, de un tiempo en el horno. Eso requiere de un proceso, pero no es el mismo proceso los dos, ¿verdad que no? Cada quien va a tener un proceso distinto. Cada quien va a tener un tiempo estipulado en ese horno. Pero Dios ya le dijo, yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar. Dios conoce lo frágil que nosotros somos, sobre todo cuando estamos pasando por tribulaciones, cuando estamos pasando por dificultades. Él conoce hasta dónde nosotros podemos llegar. Y es por eso que en cada promesa que Él coloca nos da instrucciones, pero también nos da herramientas, nos da esperanza, nos da ese respaldo, esa bendición, para que nos vaya bien en todo lo que nosotros hagamos. Salmo 103:14. Pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. No sé cuál sea su debilidad, no sé cuál sea su fragilidad. Por lo menos en mi caso, yo soy muy llorona. Y Dios sabe que yo soy llorona y entonces le digo, bueno, Ninoska va a hacerlo llorando, pero ella lo va a hacer. Y allí Él me mantiene de su mano, dándome esa fortaleza para que pueda ser valiente. Por nuestras propias fuerzas no lo vamos a hacer. Muchas ocasiones hemos dicho, voy a hacer X o voy a hacer esto. Pero si no tenemos al Espíritu Santo con nosotros, esa es mentira. Anteriormente yo no hubiese estado parada aquí. Anteriormente me costaba mucho hablar en público. Luego que comienzo a caminar con Jesús, luego que empiezo a dejarme moldear, es que Él va desarrollando en mí todas las capacidades que yo podía tener, que yo podía hacer. Él nos conoce desde un principio y sabe qué va a hacer cada quien, cómo va a ser cada quien. Y en base a eso, Él nos va cocinando, nos va metiendo en ese horno para que podamos ser pulidos como el oro y la plata. Si usted hoy está teniendo algún tipo de fragilidad, algún tipo de debilidad por las demandas que está recibiendo de parte de Dios para que usted haga, hoy les voy a dar a conocer muchas o unas cuantas razones por las cuales usted puede ser valiente, para que usted recuerde que sí puede ser valiente en Cristo Jesús, que sí puede con cada una de esas cosas que Él le esté demandando hacer. Muchas veces nos escudamos en el no puedo, en tal vez, después, pero es simplemente por no salir de nuestra zona de confort. Necesitamos salir de nuestra zona de confort para poder ver la gloria de Dios, para poder conocer eso que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Ya caminamos bajo el juramento de unirnos a la batalla. Nosotros decidimos morir al mundo y vivir para Cristo. Hoy día estamos caminando en esta batalla. Decidimos caminar según la agenda de Dios y no la nuestra.
Y entendimos que en ese caminar vamos a tener muchas batallas, muchas guerras. Y para eso necesitamos de la valentía. Necesitamos agarrarnos de Jesús y pedirle para que nos dé esa valentía que se necesita para poder cumplir con cada uno de estos pasos y seguir avanzando hasta el final, hasta que Dios nos refine completamente. La primera razón que usted debe recordar cuando esté sintiéndose frágil, cuando esté sintiéndose que ya no puede más, que no va a poder con lo que se le está presentando, es Dios está con nosotros. Josué 1, del 1 al 9. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto de Neguev al sur, hasta las montañas del Líbano, al norte. Desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo, al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Acá Dios le da la responsabilidad a Josué de suplantar o ser el sucesor de Moisés. Y le da unas instrucciones muy claras que debe de mantenerse en las instrucciones que Moisés le dio, que no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, que se mantenga leyendo la palabra de Dios, que allí va a encontrar esa guía, esa dirección. Y sobre todo, que sea fuerte y valiente. Esa misma instrucción, esas mismas indicaciones, hoy el Señor nos las está dando a nosotros. Él quiere que nosotros nos mantengamos derechitos, que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, que podamos instruirnos a través de su palabra y así obtener esa guía que necesitamos para poder vencer cada uno de esos obstáculos que se van a presentar en las diversas batallas que tengamos en nuestra vida. Que sigamos batallando, que sigamos agarrados, caminando bajo su agenda, no la nuestra. Que podamos vencer cada uno de esos gigantes que se presenten, cada una de esas situaciones difíciles. Esas dificultades nosotros las vamos a vencer si obedecemos lo que está acá escrito. Y sobre todo que confiemos que Dios está en el asunto, que Él está con nosotros en cada uno de esos procesos. Así como pudieron leer allá afuera, Él está allí al pendiente de nosotros para que no nos quememos. Éxodo 14:14. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Es la presencia de Dios en nuestra vida la que nos va a ayudar a vencer esos miedos, la que nos va a ayudar a quitar esa parálisis que produce el miedo. Ese poder que el miedo tiene para paralizarnos se va a romper con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. La segunda razón para recordar es las experiencias pasadas.
Primera de Samuel 17, del 12 al 47, allí nos habla de David. Desde que era un jovencito, cómo Dios respaldó su vida, cómo Dios lo ayudó a salir victorioso con cada ataque de esos leones, de los osos, mientras que él cuidaba las ovejas de su padre. Luego pasa el tiempo y David tiene que enfrentar al gigante. David ya venía, ¿verdad?, de haber tenido experiencias como Dios respaldaba en todo lo que él hacía y tenía esa convicción de que Dios lo iba a volver a hacer, de que Dios lo iba a librar también de esa dificultad que él tenía, de ese reto, de ese riesgo que él asumió para matar a ese gigante. ¿Cuántas dificultades usted ha tenido anteriores donde pudo ver la mano de Dios? Yo creo que muchas. ¿Cuántos momentos en los que usted tuvo que tomar decisiones extremas o decisiones sencillas, pero que requirieron de un acto de valentía en el pasado? Hoy día el Señor lo puede volver a hacer, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. No importa la dificultad que usted esté pasando, ya sea una enfermedad, ya sea un problema familiar, ya sea por X o Y situación que usted esté pasando, debe de confiar que esas experiencias pasadas hoy también las puede vencer el Señor. Que el Señor le va a dar esa valentía para que usted pueda sobrellevar cada una de esas situaciones que esté pasando. Como le dije, no importa cuál sea. La confianza debe estar puesta en Jesús, que es el que nos da esa valentía. Muchas veces tuvimos que tomar decisiones en las que requería desvincularnos de una persona o de algún lugar. Y pensamos que, ya no voy a poder, porque muchas veces nos apegamos tanto a las cosas materiales como a las personas. Y decimos que sin esa persona no voy a vivir. Decimos que sin ese lugar o sin esa casa, sin ese carro, no voy a poder hacer. Pero luego que pasa el tiempo, usted empieza a recordar, y yo sí soy gafa, mira, antes diciendo que no iba a poder con esto y mira, aquí sigo. ¿Por qué? Dios te llenó de valentía para tú poder vencer esas cosas que creías que iban a permanecer allí siempre. Pero Dios tiene un plan mejor que el nuestro y Él siempre nos va a ayudar. Ese mismo Dios que estuvo en el pasado, ese mismo Dios que mostró su gloria a través de cada uno de esos hombres de la Biblia, lo va a hacer con nosotros. Él solamente quiere que nosotros creamos y que seamos fuertes, valientes, esforzados, haciendo lo que Él nos está demandando. Han tenido muchos el llamado a ser discípulos. Han tenido muchos el llamado a que entren a un discipulado, a que hagan familia feliz, a que evangelicen, a que lleven su mensaje de salvación a otras personas. Y muchas veces decimos, no, pero es que yo no puedo. Pero si lo hizo con aquellos hombres, ¿por qué no lo puede hacer contigo? Hemos tenido personas acá que al principio dicen, no, yo no puedo porque a mí no se me graban las cosas, yo no puedo porque yo no sé hablar, yo no puedo porque esto, porque lo otro, por allí. Y después que entran, se comprometen y dan ese paso de fe, Dios comienza a hacer su obra en ellos. Y entonces allí nosotros, viste que sí se puede. Decías que no, pero sí se puede. Solamente basta que usted crea, solamente basta que usted diga, heme aquí, Señor, dime qué tengo que hacer,
cómo lo voy a hacer y Él le va a ir dando la dirección. Él necesita personas dispuestas para mostrar esa valentía que cada uno de nosotros tenemos. Esa valentía desarrollada a través del Espíritu Santo. Él no nos está pidiendo que nos clavemos en una cruz. Él solamente quiere que obedezcamos esos mandatos que Él ha establecido como hijos de Dios. Si somos sus discípulos, tenemos que hacer lo que Él nos ha mandado. Muchas veces decimos, sí, yo soy hija de Dios, yo creo en Jesús, pero cuando se nos demanda hacer algo, es allí donde vamos a ver realmente si estamos dispuestos a ser valientes. La tercera cosa que debe recordar es los planes de Dios nunca fallan. Isaías 46, del 9 al 11. Los planes de Dios son perfectos. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente, a un líder de tierras lejanas, para que venga y haga lo que le ordeno. He dicho lo que haría y lo cumpliré. Acá el Señor nos asegura que independientemente de lo que nosotros estemos pasando, podemos confiar en que Él tiene el control. Y lo que Él ha prometido, Él lo va a hacer. Podemos enfrentar dificultades terribles, pero creamos que allí, en cada una de esas cosas, está Dios obrando. Él está allí al pendiente. Ya sea por un diagnóstico médico, usted fue y se hizo unos exámenes para chequear cómo estaba todo, y resulta que le salió algo negativo, algo alterado, que requiere de una atención inmediata. Eso va a traer preocupación, va a traer temor, pero Dios le va a dar la fortaleza, la valentía para que usted pueda salir airoso de eso, ya sea por la muerte de un ser querido, ya sea porque llegó el lunes y le tenían la carta allí de despido, algo inesperado. Y usted en el momento va a decir, wow, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo sobrellevo esto? Con la valentía que Dios le va a dar. Es por eso importante que debemos mantenernos agarrados de Jesús. Que no nos desviemos, como leí anteriormente, ni a la derecha ni a la izquierda. Mantengámonos allí, en esa línea recta que Él nos ha trazado a través de su palabra. Y eso es lo que nos va a ayudar. Puede estar pasando por una traición. Recuérdese de Jesús. Hoy leímos en el tiempo con Dios, ¿verdad? Hablaba de Judas, cómo entregó a Jesús. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? ¿Quién leyó el tiempo con Dios de hoy? Judas se acercó a Jesús y le dio un beso. Y Jesús, en su infinito amor, le dijo, haz lo que tengas que hacer. Amigo mío, haz lo que tengas que hacer. Si usted lo traicionan, ¿cómo reaccionaría? Se requiere de valentía para mostrar el amor de Jesús. Solamente Él. Por nuestras propias fuerzas, humanamente, no lo vamos a poder hacer. Es por eso que en esta batalla, en esta guerra, necesitamos valentía. Un embarazo fuera de tiempo. Tengo una hija adolescente, 15 años, y me dice, mamá, estoy embarazada. ¿Qué vamos a hacer? Se requiere de valentía para tomar una buena decisión. Y esa jovencita también tiene que ser valiente para asumir esa responsabilidad. ¿Qué le va a traer? Si nosotros deseamos los propósitos de Dios en nuestra vida, podemos saber que Él está obrando todas las cosas para nuestro bien. Y ese conocimiento nos hace valientes. Cuando nosotros decimos, Señor, que se cumpla tu propósito en mí, tenemos que pararnos firmes. Porque el Señor lo va a cumplir, pero a su manera, a su agenda.
Y muchas veces no nos va a gustar el proceso. Muchas veces vamos a tener que durar un poquito más de tiempo en el horno. Yo no puedo pretender, ¿verdad?, que una torta en 20 minutos yo la voy a tener lista. Y no puedo pretender que el pasticho se va a llevar el mismo tiempo que una torta. Cada proceso lleva un tiempo determinado. Cada proceso es distinto. Nosotros somos hermanos en Cristo, pero no todos tenemos las mismas situaciones, los mismos procesos. La diferencia está en que todos tenemos al Espíritu Santo. La diferencia está en que Él, lo que Él le prometió a uno, se lo prometió a todos. Que Él iba a estar con nosotros siempre, que Él nos iba a guardar. Ahora, toca pararse firmes para aceptar su propósito, para que se cumpla ese propósito. La valentía no es bravuconada externa. La valentía es actuar frente al miedo. No porque seamos más bravos, porque peguemos 4 gritos, somos valientes. La valentía se va a demostrar en qué hacemos cuando viene la dificultad. Cómo reaccionamos cuando tenemos un temor. Cómo reaccionamos cuando se nos presenta esa vivencia donde no podemos hacer las cosas a nuestra manera, sino que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Pero es que a mí no me parece así, pero es que yo lo quiero hacer así. No, es como diga Dios, no como digamos nosotros. Porque si fuese como decimos nosotros, ¿verdad? Aprendimos la semana pasada que nuestra vida sería un desastre total. La vida nos ofrece muchas oportunidades para tener miedo. Y muchos de esos miedos son amenazas reales en nuestra vida y familia. No hay nada malo en que tengamos miedo. Lo malo es que por ese miedo nos condicione nuestras decisiones. Que ese miedo nos paralice. Que ese miedo no nos deje avanzar para poder recibir las bendiciones de Dios. Para poder ver de qué estamos hechos. Para mostrar esa valentía que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Usted va a hacer algo, ya sea evangelizar, ya sea hacer una familia feliz, usted va a sentir miedo, usted va a sentir temor. Y eso es bueno, porque me enseñaron que mientras que usted sienta ese nervio, ese miedo, usted está dependiendo del Espíritu Santo. Pero si usted va sobradísimo, usted tiene que corregirse. Porque va a llegar el momento en el que ya no va a creer que lo que usted haga es porque Dios se lo permitió, sino que yo mismo soy. Entonces se cree en la última vesícula del desierto, cuando en realidad no es así. El único que tiene el protagonismo aquí es Jesús. Él es el que nos utiliza para que nosotros podamos hacer las cosas que Él nos mande hacer. Él es el que nos da esa valentía. Somos valientes cuando nos recordamos a nosotros mismos las promesas de Dios y seguimos su dirección. Constantemente debemos de mantener la palabra en nuestra mente, recordar esas promesas. Siempre se les ha dicho que se apoderen de alguna promesa, de lo que ustedes lean, algo que ustedes digan, wow, esta palabra es para mí, o me voy a agarrar de esta palabra porque la quiero ver manifiesta en mi hijo, en mi hija, en mi esposo, en mi esposa, X. Esa promesa que usted necesita para poder recordar cuando esté pasando por alguna tribulación, que el Señor dijo que iba a estar conmigo siempre, que Él me iba a ayudar, que Él me iba a acompañar. Filipenses 3:14. Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Debemos de mantenernos caminando, avanzando en fe, y así vamos a poder recibir esa vida eterna que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros.
La decisión de obedecer a Cristo en todo y sin importar el costo personal es el máximo acto de valentía. Esto me lleva a recordar a María, la mamá de Jesús, y también a ver que no hay edad para ser valiente, porque ahorita me pudieran decir, bueno, eso es para los adultos, eso es para los más ancianitos, no, hasta los jóvenes requieren ser valientes, y sobre todo en esta sociedad en la que estamos ahorita, donde el ser cristiano es aburrido, es pasado de moda, es una perdera de tiempo. Se necesita valentía. María mostró la valentía en su accionar. Dios le dice que ella va a ser la portadora, de Jesús. Ella su vientre iba a ser utilizado para darle vida a Jesús. Ella no se había casado, no había tenido relaciones y ella, ay, ¿cómo voy a hacer eso? Y en ese tiempo la iban a tildar de adúltera y podía morir apedreada. Sin embargo, ella dijo, heme aquí, Señor. ¿Cuál es el llamado que hoy Dios le está haciendo a ustedes? No sé. En su intimidad tal vez Dios le ha dicho, tienes que hacer X o Y cosa. Debemos de imitar esa valentía de María, no importando, como dice aquí, el costo personal. Simplemente ella quería obedecer a Jesús, obedecer a Dios. Y el Señor la utilizó para que pudiese venir acá el Hijo de Dios y darnos esa salvación a cada uno de nosotros. Una jovencita que tal vez estaría como confrontada con una lucha en su mente, ¿verdad? Porque, wow, cuando se enteren, ¿qué va a pasar conmigo? Y aún así ella dijo, bueno, vamos a echarle pierna. ¿Qué estás tú dispuesto a hacer por Jesús? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por Jesús? Lucas 9:23. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. No es solamente decir yo soy cristiano, es caminar como cristiano, es caminar bajo la voluntad de Dios, es armarnos de valor y hacer lo que Dios ha determinado hacer. Que tomemos nuestra cruz. Tomar nuestra cruz significa salir de nuestro sitio de confort. Tomar nuestra cruz significa dejar el compartir familiar por cumplir con las cosas de Dios. Tomar nuestra cruz es aceptar que nos ofendan muchas veces en la calle porque qué fastidiosos son esos evangélicos. Tomar nuestra cruz es llevar la palabra, amar a esa persona, aunque te rechacen las 1000 veces que te rechacen, y decir como dijo Jesús a Judas, amigo mío, Cristo te ama. Tomar la cruz va a depender mucho de la disponibilidad que nosotros tengamos de agradar a Dios, de esa decisión que tomamos un día de morir al mundo y vivir para Cristo. Aunque en el proceso duela, aunque ese fuego sintamos que no lo vamos a soportar. Y allí Dios te pregunta, ¿qué tanto estás dispuesto a hacer? ¿Estás dispuesto a morir a tu yo? ¿Estás dispuesto a decir como Juan, es necesario que yo muera para que Cristo viva en mí?
Eso solamente lo saben ustedes. Lucas 9:24. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. En otras palabras, sé valiente. Sé valiente. No hay de otra. Mientras más nos aferremos a nuestra vida, más difícil nos la vamos a poner. Debemos de ser valientes aunque parezca imposible, aunque parezca en muchas ocasiones una decisión errada, aunque esté sumergido ahorita en la ansiedad, en la duda, en el temor. Debemos de ser valientes porque Dios ha prometido que va a estar con nosotros. Aunque tengamos esa incertidumbre de no saber qué va a pasar más adelante. Ustedes no se han preguntado estos últimos tiempos por qué Dios está mandando tanto a prepararnos. ¿Por qué siempre viene con la palabra preparados? Prepárate, preparados, prepárate. Eso a mí me tiene con incertidumbre. No sé qué tiene Dios para cada uno de nosotros. Pero lo que sí sé es que tenemos que obedecer, armarnos de valor, porque lo que venga, sea positivo o negativo, necesitamos de valentía para asumirlo, para recibirlo, entender que su plan es mejor que el nuestro, entender que es un propósito, y la palabra dice que a los que amamos a Dios, todo obra para nuestro bien. Aunque al principio no lo parezca, aunque sintamos que ese horno está muy caliente, tenemos que ser valientes, prepararnos. Hoy los invito a que se puedan aferrar a esa fe, a confiar en esas promesas y así puedan ver la gloria de Dios. ¿Y Allen? Hoy les voy a contar de una mujer llamada Vivia Perpetua. Ella fue una mártir cristiana de los primeros tiempos. Dado que los cristianos eran severamente perseguidos en su época, Perpetua fue arrestada por ser creyente. Su padre la visitó en prisión y le rogó que se salvara renunciando a su fe. Sin embargo, ella respondió: Padre, ¿ves ese jarrón? ¿Podría llamarse de otra manera que no sea esta? El padre de Perpetua dijo que no. Bueno, yo tampoco puedo ser llamada de otra manera que no sea lo que soy, una cristiana, afirmó ella. Perpetua se mantuvo fiel hasta el final y como consecuencia fue ejecutada. A diferencia de Daniel, ¿verdad? En el foso de los leones, Dios no hizo el milagro de que ella salvara su vida física. Pero esto nos muestra que esta mujer fue valiente y sabía que más importancia tenía la vida eterna que su vida aquí en la tierra. Y que esa vida física, esa muerte física, no se comparaba en nada con la muerte eterna. Muchas veces nos va a tocar tomar decisiones tan terribles en las que tenemos que colocar en una balanza si realmente estamos siendo valientes, si realmente estamos creyendo en Jesús, a tal manera que no importe el costo personal que tengamos. Hace mucho tiempo leímos un libro que se llama Locos por Jesús, y una de las historias
que allí se cuenta es que había una congregación así como esta. Llegaron unos guardias y dijeron: todo aquel que niegue a Jesús se puede ir. Las personas comenzaron a levantarse. Solo se quedaron unos pocos y fueron ejecutados. Y allí nuevamente la pregunta del Señor: ¿qué tanto estás dispuesto a hacer por mí? ¿Hasta dónde llega tu valentía? ¿Hasta dónde vas a defender tu identidad como hijo de Dios? ¿Hasta dónde vas a creer que yo estoy contigo? ¿Hasta dónde vas a creer que hay una vida después de esta? Donde se ha prometido que no vamos a tener sufrimiento, no vamos a tener enfermedad, no vamos a tener escasez. ¿Hasta dónde estás creyendo? ¿Hasta dónde dices ser valiente? ¿Hasta dónde estás dispuesto a accionar lo que te he enseñado en el manual de vida? Hacia el final de su vida en la tierra, Jesús sabía que estaba a punto de ser traicionado y crucificado. Él estaba profundamente angustiado por lo que iba a suceder. Jesús, al igual que nosotros, sintió angustia, sintió preocupación en medio de la tribulación. Pero ¿qué hizo él? Se dirigió al Padre y oró: Señor, si es de mí, que pase esta copa. Él abrió su corazón, fue sincero, porque él sabía que lo que venía era fuerte. Y en su debilidad humana, él dijo: Señor, si es de mí, que pase esta copa. Muchas veces nosotros podemos sentirnos así también. Y decimos: Señor, no puedo con esto. Pero si hemos entendido que lo que Él ha dicho que va a pasar, tenemos que decir como Él: sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sé que lo que tú tienes preparado para mí es con un gran propósito. Y yo te voy a obedecer. Me voy a armar de valor para hacer lo que tú me has mandado a hacer. Eso fue lo que hizo Jesús. Él dijo: Señor, si es de mí, que pase esta copa, pero que se haga tu voluntad. En esa acción de valentía, Jesús se entregó en esa cruz por los pecados del mundo. Y esto trajo como beneficio para cada uno de nosotros la salvación. De todos los personajes de la Biblia, Jesús es nuestro primer y gran ejemplo. Él dice que debemos ser sus imitadores. Como les dije, Él ya no nos va a pedir que nos clavemos en una cruz, porque ya Él hizo ese sacrificio. Él demanda de nosotros es obediencia, demanda amor por las almas. Él demanda fidelidad, lealtad a lo que dijimos en algún momento que íbamos a hacer. Él necesita que tú y yo nos armemos con esa valentía que Él nos ha dado. Y que todo lo que pueda sobrevenir, nosotros lo hagamos con la mejor disposición. Poniéndonos como María: heme aquí, Señor. Actuando como Jeremías, que cuando muchos querían suavizar la consecuencia que venía al pueblo, Dios lo mandó a que predicara las consecuencias que iban a venir. No podemos engañarnos
y decir, bueno, sí, tú te estás portando mal, pero tranquilo, Dios te va a seguir bendiciendo. No, tenemos que hablar la verdad, aunque eso conlleve riesgos. Y decirle a la persona, oye, estás actuando mal y esto te va a salir mal. Actuar con verdad, hablar con verdad, tener ese valor, esa valentía que tuvo Jeremías, tener esa valentía que tuvo David, tener esa valentía, como les dije, de María, de Esther, muchos personajes que nos demuestran que realmente caminaron bajo la voluntad de Dios, siendo valientes, esforzados, siendo fortalecidos a través de la palabra, agarrados de la mano de Jesús. Hay que ser valientes, como les dije, para amar como ama Jesús. Hay que ser valientes para ser leal como es Jesús. Hay que ser valientes para tener la fidelidad que tiene Jesús. Hay que ser valientes para obedecer como obedeció Jesús. Y solamente agarrados de su mano lo vamos a poder hacer. Él necesita que tú y yo nos enfoquemos, que esa palabra que está allá afuera la recordemos. Malaquías 3:3. Cuando nosotros entendemos el poder de Dios a través de cada uno de los procesos que hemos vivido, vamos a poder entender que esa palabra es para nosotros, que nosotros somos esa plata y ese oro que necesita ser refinado, que nosotros somos esa plata y ese oro que necesita ser limpio, sacar toda esa escoria, todo eso que estorba en nuestra vida para que la obra de Dios se manifieste. Allí vamos a poder entender que Dios está allí al pendiente de nosotros en cada una de las pruebas, en cada una de las dificultades, en cada una de las situaciones. Él no nos descuida ni un momento, así como la historia que les conté al principio. Él es ese platero que está allí al pendiente para que no se pase de candela, para que no se queme. Él conoce nuestra fragilidad, Él conoce de qué estamos hechos porque Él fue que nos creó. Y Él sabe hasta dónde nosotros vamos a soportar. Él sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Ahora, queda de parte de nosotros decir, heme aquí, Señor. Quiero ser valiente como David. Quiero ser valiente como Isaías. Quiero ser valiente como Esteban, como Pablo. Personas que una vez que se tuvieron ese encuentro con Jesús, que fueron transformadas, dijeron, yo voy a hacer la voluntad de Jesús. Yo voy a hacer la voluntad del Dios al que le he creído. No voy a hacer solamente de palabra, voy a llevarlo a la acción. Cuando nosotros entendemos esa palabra en Malaquías 3:3, vamos a poder entender que Dios tiene algo precioso que darnos. Pero para eso necesitamos ser pasados por el horno. ¿Cuánto tiempo? No sé. Eso va a depender de qué tanto usted se deje pulir. Eso va a depender de que si usted es una torta o es un pasticho o es un pollo. Cada uno tiene un tiempo de cocción distinto. Dios va a moldearnos, va a obrar en nosotros, queramos o no queramos. Porque si Él nos escogió, Él no se equivoca. Él sabía que nosotros podíamos. Él sabe que nosotros tenemos ese potencial para hacer lo que Él nos mandó a hacer.
Créalo, sea valiente y confíe en que si Dios lo tiene en su mano, ese fuego tiene un límite. Él no va a dejar que usted se queme. Hoy le invito a que usted pueda cerrar sus ojos. Padre amado, te presento una vez más a tu pueblo, te presento a cada